Les damos la bienvenida a esta actividad organizada por el Centro de Modelos Contables, que integra la sección de investigaciones contables dentro del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Bajo la concepción de la transferencia entre docencia e investigación, esta actividad se plantea unir las actividades realizadas por los investigadores con la tarea docente en la cátedra de contabilidad financiera a cargo de la profesora Suárez Quiñones. Los temas que van a abordarse tienen que ver con los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y otras alternativas de resguardo de valor. En la primera parte hará uso de la palabra la contadora pública María Belén Padín, especialista en normas internacionales certificada por ICAWE, magíster en finanzas de UCEMA y doctoranda de la Universidad de Buenos Aires en el área de ciencias económicas, subárea contabilidad. Ella abordará el tema los desafíos de la reanudación del ajuste por inflación en Argentina. En segundo término, hará uso de la palabra la contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, Noralí Araceli Greco, máster en Business Administration de nuestra universidad y doctoranda del programa de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias Económicas, subárea Contabilidad, abordando la temática del blockchain y las criptomonedas como resguardo de valor frente a otros activos financieros. Esperamos que el tema sea de su interés y cualquier consulta podrán hacerla llegar al correo electrónico del centro, que es seconta@fce.uba.ar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? En esta presentación para la ECON vamos a ver el tema de ajuste por inflación y su reanudación en lo que fue el 2018 y cómo se sigue ahora en los nuevos ejercicios. Vamos a comenzar diciendo qué entendemos por ajuste por inflación. Sabemos que seguramente la mayoría conoce estos conceptos, pero siempre conviene repasarlos. En contabilidad específicamente nos vamos a referir al ajuste por inflación, a la reexpresión de los estados contables para llevar todas las partidas componentes de el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo a moneda de cierre. ¿De qué cierre? Del cierre del periodo, ¿sí? Todas las partidas de los 4 estados van a estar expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre. ¿Qué estados van a tener que ajustarse por inflación? La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas determinó que a partir del 30 de junio se cumplían las condiciones para reanudar el ajuste por inflación, ¿sí? Primariamente, el más importante de todos los conceptos que se cumplía es que la inflación acumulada de los últimos 3 años superara el 100%. Ahora bien, siguiendo ese precepto, se determinó que todos los ejercicios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 iban a tener que reexpresarse. La excepción, los ejercicios anuales que hayan cerrado entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de diciembre, se podía optar por única vez por no realizar el ajuste y explicar tal situación en una nota a los estados contables. La Federación también brindó un modelo de esta nota para que se explayara.
es importante entender que era hasta el 30 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ejercicios cerrados el 31 de diciembre sí tenían obligación de realizar el ajuste por inflación. También se daba la opción de, si no se ejercía esta opción de no ajustar ese periodo, se podía optar por no presentar el comparativo. ¿Para qué estados? Para el estado de resultados, para el estado de evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo. Sí o sí había que presentar el comparativo para el estado de situación patrimonial, pero para el resto de los estados se daba la dispensa de no presentar este comparativo. Luego de esa primer dispensa, todos los ejercicios cerrados con posterioridad sí debían realizar el ajuste por inflación. Vamos a ver que se tomaron una serie de excepciones o de opciones para este primer ejercicio cerrado y vamos a ver luego cómo se continúa a partir de los ejercicios cerrados en 2019. Básicamente, ¿cómo se realiza el ajuste por inflación? El ajuste por inflación está contenido en la Resolución Técnica 6. Recordemos que la Resolución Técnica 6 vigente ha tenido algunas modificaciones, por ejemplo, por la Resolución Técnica 39. Y en la metodología que utiliza para la reexpresión, recordemos que utilizamos nosotros en nuestro país el método indirecto, es decir, nosotros vamos a reexpresar el ajuste mediante las partidas no monetarias. ¿Sí? El método directo, que es aquel por el cual se expresan las partidas monetarias, se utiliza solo como medio de comprobación. Entonces, ¿qué nos dice la resolución técnica número 6 respecto de los pasos a seguir? El primero es separar los conceptos en monetarios y no monetarios, como dijimos. Nuestra resolución técnica, al adoptar la metodología de método indirecto, nos va a pedir que reexpresemos los conceptos no monetarios. Ahora bien, las partidas en moneda de cierre no se van a reexpresar, ¿sí? Ya vamos a ver que el coeficiente va a dar 1, con lo cual se considera que las partidas que ya se encuentran en moneda de cierre no hace falta reexpresarlas. En cuanto a las partidas en momentos anteriores al cierre, sí las vamos a tener que reexpresar. ¿Cómo se hace esto? Primero, la norma nos pide eliminar todos los ajustes parciales que se hubieran realizado para evitar duplicaciones. Aquí se planteó una cuestión al reanudar el ajuste en 2018, porque la última vez que se ajustaron los ejercicios fue en el 2003. Hubo algunas cuestiones respecto de si efectivamente considerábamos al 2003 como un año de última aplicación o fue una aplicación parcial, y lo que se decidió fue considerarlo última aplicación, con lo cual los coeficientes van a ser desde el último ajuste, que fue el 2003. Entonces, una vez que hayamos eliminado cualquier ajuste parcial que hubiera existido posterior a esa fecha, vamos a anticuar las partidas. Esto quiere decir que las vamos a fechar, ¿sí? Vamos a determinar cuál fue la fecha de origen de cada una de las partidas. Vamos a calcular los coeficientes para cada una de esas fechas. Y el último paso es obviamente aplicar esos coeficientes a las partidas anticuadas en cada caso. Siempre es importante recordar que aunque estemos en un modelo de valores ajustados, el valor límite de activos y pasivos sigue estando vigente, ¿sí? Con lo cual, ningún activo, sobre todo, puede exceder su valor recuperable, aunque esté ajustado, ¿sí? Por la diferencia tendremos que reconocer un resultado por tenencia, pero el valor límite sigue estando vigente. Esto a veces se puede confundir y uno cree que, bueno, hay que exponer solo el valor reexpresado. No, ojo, que si excede el valor recuperable, el límite es el valor recuperable. Vamos a ver ahora un poco estas opciones que hablábamos que se tomaron
para esos primeros ejercicios cerrados en 2018. Una de las cuestiones que se planteó es qué sucedía si la entidad no tenía disponible las fechas de origen, sobre todo los bienes de uso, porque muchas empresas u organizaciones lo que plantearon es que había bienes con mucha antigüedad que era difícil rastrear las fechas de origen de cada uno de los componentes. Cuando nosotros hablamos del ajuste de los bienes de uso, lo que tenemos que hacer es abrir la partida según sea su valor de origen, sus depreciaciones y mejoras si es que las hubo. Cada una de esas partidas se va a ir ajustando conforme la anticuación. Ahora bien, eso implica que la entidad tenga un caudal de información bastante importante. Y no todas las organizaciones, ya sea por un tema de costos, ya sea por un tema de organización interna, tenían disponible esta información. Sobre todo si pensamos que estamos hablando de reanudar el ajuste desde el año 2003. Al año 2018 estamos hablando de 15 años de información. Hay muchas empresas que este volumen de datos no lo tenían. Entonces, por única vez la dispensa que se dio es que en esa primera aplicación o reanudación del ajuste se podía efectuar una evaluación profesional. Finalmente, esto se aplicó no solo para los bienes de uso, sino también para lo que fueran propiedades de inversión, ¿sí? Esas propiedades que se tienen con el fin de lucrar con un alquiler, por ejemplo. Para los activos intangibles, en esto es importante destacar que no entra el concepto de llave de negocio, ¿sí? Si bien la llave de negocio no se encuadra en el rubro de intangibles, sino que tiene su propio rubro o va acompañando a las inversiones permanentes, no se permitía esta dispensa para ese concepto, sí para el resto de activos intangibles que pudiera tener la empresa, licencias de software, franquicias, marcas, patentes, etc. Y también para aquellos activos no corrientes que estuvieran mantenidos para la venta, ¿sí? Algún bien de uso que dejó de utilizarse y entonces se decidió venderlo. La condición es que cuenten con un mercado activo, es decir, que yo pueda ir a un mercado a buscar un valor de referencia. Esta excepción fue importante porque fue uno de los principales problemas que se planteó, ¿sí? Vuelvo a reiterar, el ajuste se reanudó después de 15 años y había mucho caudal de información que muchas empresas no tenían. Entonces, esto permitió subsanar esa falta de información para muchas entidades. Otra opción que se tomó dentro de lo que fue esta reanudación fue que se aceptaba tomar índices por periodos mayores a un mes. Incluso en algunos casos se podían tomar anuales, siempre con la restricción de que no generara grandes distorsiones. ¿Sí? Esto porque, como dijimos, en algunos casos hay partidas dentro de los estados que no tienen mucho movimiento, ¿sí? Un claro ejemplo es capital social, ¿sí? Capital social. Si no ha habido aportes durante muchos años, es una partida que no suele variar. Con lo cual, ir aplicando mes por mes o haciendo ajustes parciales no tenía mucho sentido. Entonces se permitió tomar índices que fueran anuales, ¿sí? Para ajustar estas partidas de manera más rápida. Otra dispensa es que se podía ajustar en un solo asiento todo el ajuste por inflación y simplemente darlo vuelta el 1 de enero. Por otro lado, se dio la dispensa que ya existía para los entes alcanzados por la Resolución Técnica 41, que es la de entes pequeños, que era demostrar el importe de los resultados financieros y por tenencia generados por los rubros de efectivo y equivalentes en una sola línea. ¿Sí? Esta dispensa existía para los entes pequeños y
por esta situación de excepción, se le permitió a todos los entes, ¿sí?, directamente mostrar estos resultados financieros y por tenencia en una sola línea. Y por último, la despensa que quedó sí específicamente para entes pequeños es la de mostrar en forma sintética el estado de flujo de efectivo. Esta se mantuvo solo para entes pequeños, ¿sí?, no se dio para todos los entes. También se estableció como opción que el ente pueda reexpresar las partidas desde la última reexpresión. ¿Por qué se dio esta dispensa? Porque en el 2003, como dijimos que fue la última vez que se aplicó el ajuste por inflación, la resolución técnica número 6 que se aplicaba no era la misma que ahora. Dijimos, la que aplica ahora fue modificada. ¿Qué decía la resolución técnica que se aplicaba en 2003? Que la reexpresión de partidas debía hacerse desde el último periodo de estabilidad, ¿sí? Esto fue diciembre de 2001. En el 2012 comenzó a aplicar el ajuste. Ahora bien, la nueva modificación a la resolución técnica 6 requiere que los ajustes se hagan desde el origen de las partidas. Sin embargo, para no generar más confusión o quizá más volumen de información, ¿sí?, lo que se decidió es que directamente se pueda tomar esos ajustes desde el 2003, sobre todo considerando que los cambios que se realizaron en dicho periodo en realidad no eran significativos. Como vemos, esta es una simplificación que se tomó sobre todo teniendo en cuenta la modificación de la resolución técnica 6 y de nuevo el impacto en los sistemas de información de la entidad que requería todo este ajuste. Como decíamos, al analizar la inflación, deflación que no se había reconocido en este ajuste en el 2003, se decidió que no era significativa y entonces se tomó esta opción, ¿sí?, reexpresar desde la última fecha que fue 2003 y no desde las fechas de origen de las partidas anteriores. Otra opción que se ejerció fue respecto de las reservas, ¿sí?, las reservas que se encuentran dentro del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque en la reanudación del ajuste, el patrimonio neto ajustado al inicio va a surgir por diferencia entre los activos y los pasivos ajustados a 2017 en este caso, porque la reanudación era en 2018. Dentro de lo que son los conceptos en el patrimonio neto, las normas se van a referir a reexpresar los aportes, que son los aportes de los propietarios, y el resto considerando los resultados acumulados que van a surgir por diferencia con el patrimonio ajustado. En el caso de las reservas, no hay una norma específica que nos diga cómo proceder. Entonces, en este caso, el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires y la CNB emitieron algunas recomendaciones. Respecto de la reserva legal, ¿sí?, recordemos, es esa reserva establecida por la Ley de Sociedades Comerciales, que nos va a decir que obligatoriamente las sociedades tienen que reservar el 5% de los resultados hasta completar el 20% del capital. Bueno, esta reserva se va a mantener a valor nominal al inicio del ejercicio de aplicación de ajuste por inflación, en este caso recordemos el inicio es 2017, y se va a ajustar a partir de dicha fecha. Para la reserva facultativa, ¿sí?, la reserva facultativa es esa reserva voluntaria que pueden hacer las sociedades, excepto en Ciudad de Buenos Aires, donde por una norma de la Inspección General de Justicia, esta reserva se va a crear de forma obligatoria cuando no se capitalicen ni distribuyan los resultados. ¿Cuál fue la recomendación general respecto de esta reserva? Sobre todo pensando en las sociedades de cava que la tienen que constituir de manera obligatoria. Desafectar la reserva
y considerar los nuevos resultados acumulados que van a surgir, como explicamos, por diferencia en la reexpresión del patrimonio neto. Respecto de las transacciones con los propietarios, aquellas ocurridas una vez que se determinó el patrimonio neto al inicio, se van a ajustar desde la fecha de suscripción. ¿Sí? Federación, en sus guías que emitió, establece que la fecha a partir de la cual se van a ajustar es la de suscripción. Lo mismo sucede con la prima de emisión, ¿sí? Que si hubiera incorporado con estos aumentos de capital, la fecha va a ser la de suscripción. En el caso de los aportes irrevocables que se hubieran realizado con posterioridad a ese ajuste de patrimonio neto inicial, se pueden ajustar desde la fecha de su efectiva integración o desde que se haya decidido su irrevocabilidad. En el caso de que haya habido una reducción de capital para absorber pérdidas, la fecha que se va a tomar es la de aprobación de asamblea. Estas fueron todas las consideraciones que se tomaron para esta reanudación del ajuste por inflación que se dio en 2018. Ahora bien, vamos a ver las cuestiones particulares para la reexpresión de partidas para los nuevos ejercicios, ¿sí? Es decir, ya no el primero de ajuste por inflación, sino los que siguen. Los nuevos aportes de los propietarios se van a tener que expresar desde el mes en cuyo poder adquisitivo quedaron expresados. Esto nos lleva a dos posibilidades, que se pueden reexpresar desde el mes que se suscribieron o desde la fecha de integración, ¿sí? En el ajuste 2018 decíamos, FAP se dijo directamente desde la fecha de suscripción. Bueno, para los nuevos ejercicios podemos elegir desde la fecha de suscripción o desde la fecha de integración. Cualquiera de los dos criterios que se tomen tiene que quedar expresado en notas, ¿sí? Es decir, le tenemos que comunicar al usuario desde cuándo se está realizando la reexpresión de estos aportes. Por el lado del aumento de capital que provenga de la capitalización de resultados, vamos a tener que ver desde qué fecha está partiendo la asamblea para su decisión de capitalizarlos. Si la asamblea trata los resultados del cierre anterior del ejercicio sin ajustar, entonces esos resultados distribuidos se van a tener que ajustar desde la fecha del cierre anterior. Si en cambio la sociedad ajustó esos resultados para la decisión de asamblea, como tienen que hacer, por ejemplo, aquellas sociedades que se encuentren bajo la órbita de la CNB, ¿sí? CNB emitió una comunicación por la cual todas las decisiones de asamblea que se tomen se tienen que tomar sobre resultados ya reexpresados a fecha de la reunión de asamblea. Con lo cual, si ya estaban reexpresados a esa fecha, se van a reexpresar desde la fecha de la asamblea hasta el cierre, ¿sí? Justamente para no caer en la duplicación del ajuste por inflación, ¿sí? Entonces, según cómo la asamblea haya tratado esos resultados, es desde cuándo se van a ajustar. Por otro lado, tenemos nuevamente el tema de las reservas. Las reservas se van a ajustar ahora que ya vimos salvado el 2018, desde la fecha de inicio del comparativo o inicio del periodo, según sea el caso. Para las nuevas reservas que se constituyan, nuevamente dependeremos de qué momento de los resultados estemos hablando. Como decíamos, si la asamblea distribuyó resultados a reservas que no están ajustados por inflación, es decir, tomó las decisiones con los resultados tal como cerraron en el periodo anterior, habrá que ajustarlos desde dicha fecha. Si la asamblea, en cambio, tomó
los resultados ajustados se ajustan desde la fecha de la asamblea, tal como lo veíamos con los aportes capitalizados anteriores. Para otros activos o bienes, si la entidad los midió sobre la base del valor corriente, entonces se van a reexpresar desde la fecha a la que se refiera ese valor corriente, ¿sí? Para los bienes adquiridos, luego de ese ajuste inicial, se van a ajustar desde la fecha en que se adquirieron, ¿sí? Desde la fecha en la cual se registró ese valor de origen de estos bienes. En el caso de los bienes de uso o los bienes intangibles, va a ser desde la fecha de adquisición o desde la fecha de última revaluación, ¿sí? Recordemos que como medición posterior la empresa puede decidir que se evalúen a costo menos depreciaciones o a valor revalorizado. Bueno, entonces se ajustará desde la última adquisición o desde esa última revaluación. En el caso de las depreciaciones, también de los bienes de uso, de los bienes intangibles, estas tienen que seguir al principal, es decir, que se van a ajustar desde la fecha del bien que les da origen. Respecto del saldo de revaluación de los bienes de uso, recordemos en el caso de que se elija la opción de revaluación, hay dos opciones. Se puede recalcular el saldo por revaluación si la empresa cuenta con los datos. Vamos a comparar el valor contable antes de la revaluación, pero llevado a momento del poder adquisitivo, o sea, a moneda del momento de la revaluación, con el valor revaluado y sus modificaciones, todos en moneda de inicio. Y el objetivo es que a la fecha de ese revalúo se determine el importe ajustado en ese momento, que va a reflejar la cifra neta del efecto de la inflación. La otra opción más sencilla, si es que no se cuenta con todos estos datos, es eliminar ese saldo dejándolo en cero. Son las dos opciones que da la norma según ya sea que la entidad cuente con los datos para realizar el ajuste que dijimos o no. Y estas fueron las principales cuestiones respecto de la reanudación del ajuste por inflación, como dijimos, en 2018, con todas las dispensas y las opciones que se dieron para no generar tanto conflicto en esa primera aplicación y todas las cuestiones que hay que tener en cuenta a partir de los ejercicios posteriores, es decir, luego de esa primera aplicación, ya que esas opciones no están disponibles, ¿sí? Como dijimos, a partir de los nuevos ejercicios se empieza a aplicar la resolución técnica 6 con todas estas cuestiones que fuimos remarcando. Bueno, esperamos que les haya sido útil esta charla y les agradecemos mucho haberse quedado hasta acá. Nos vemos. Hola, bueno, mi nombre es Norali Greco, estoy participando de la CON 2020 en este año tan particular que nos ha tocado vivir. Bueno, yo voy a estar tratando el tema criptomonedas como resguardo de valor frente a otros activos financieros. Esto lo hemos incluido dentro del tema general de contabilidad financiera de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y otras alternativas de resguardo de valor. Para eso, bueno, voy a pasar a presentar mi pantalla para compartirles la presentación que preparé para el día de hoy. Bueno, acá voy a achicar para que se pueda observar mejor la presentación. Bueno, como les mencionaba, el título elegido es Blockchain y criptomonedas como resguardo de valor frente a otros activos financieros. Bueno, para poder empezar a hablar del tema, lo que consideramos ante todo es definir qué es blockchain. Blockchain es un término en inglés que quiere decir una cadena de bloques. Esta cadena de bloques es una base distribuida y descentralizada. La información se va agrupando en bloques a los que se les va añadiendo información del bloque de la cadena anterior en una línea temporal. Esto es gracias a técnicas criptográficas
que la información puede ser editada modificando solamente todos los bloques posteriores. Es decir, en un bloque que se genera un hash, que es justamente un código criptográfico, para poder unirlo a la cadena siguiente, al bloque siguiente, hay que mencionar el hash del bloque anterior. De esa manera se va encadenando, por eso se habla de una cadena de bloques. Esta propiedad que tiene la estructura de datos de la cadena de bloques ejerce de base de datos públicas y queda cronológicamente detallada. Por eso se habla de que blockchain o cadena de bloques genera mucha seguridad por la forma en la que está instrumentada de poder observar esta base de datos y que queden registrados cronológicamente los datos. El concepto de cadena de bloques fue aplicado por primera vez en el año 2008 como parte del desarrollo de la criptomoneda Bitcoin. Bitcoin es la criptomoneda más conocida por esto, precisamente porque fue la primera. Satoshi Nakamoto, que se cree que es un seudónimo del autor o de los autores, presentó un paper sobre una moneda digital a la que llamó Bitcoin. Esta moneda digital funciona con un sistema de red de pares, que en inglés se dice P2P, y empezó a programarse en el año 2009 para finalmente en enero de 2010 llevar a cabo la primera transacción de esta moneda digital, de este dinero digital. Vamos a seguir mencionando. Bueno, como mencionaba, entonces en este punto que ya hemos definido blockchain, y antes de meternos a describir aún más lo que son las criptomonedas, es conveniente hablar de las monedas fiat, lo que en el mundo de las criptomonedas se les denomina monedas fiat, que es la moneda de curso legal que un gobierno declara como moneda de curso legal. En el caso de la República Argentina es el peso argentino. O sea que es el dinero que es aceptado como medio de pago y reserva de valor dentro del país y cuenta con el respaldo total del gobierno que lo emite. Por eso el gobierno tiene la facultad de disponer cuánta cantidad de dinero se va a emitir para que la economía de cada país funcione y se desarrolle. Esto es importante porque ahora, cuando avancemos en la definición de criptomonedas, luego vamos a mostrar las diferencias entre ambas para entender precisamente las diferencias y por qué en cierta forma es tan revolucionario todo el tema de las criptomonedas y de blockchain. Bueno, como mencionaba, a raíz de haber descrito el blockchain, las criptomonedas surgieron y se desarrollaron en el mundo digital para ser usadas principalmente en la economía digital global. Y se intercambia mediante el uso de criptografía, este hash que mencionamos, que es un recurso criptográfico para dar seguridad a un bloque anterior con el bloque siguiente. Por lo tanto, cada transacción que se va registrando es una base de datos a la que tanto el remitente como el destinatario tienen claves públicas y conocen la cantidad de monedas transferidas. Una vez que la transacción es confirmada por los mineros, o sea, los mineros son quienes logran resolver estas enigmas criptográficos, va quedando confirmada y va a formar parte de la red de base de datos. Por lo tanto, esta base de datos no queda guardada en un lugar único y físico, sino que puede ser descargada por todos los usuarios y por lo tanto cada cambio debe ser registrado. Esto quiere decir que todas las operaciones de compra-venta o intercambio de las monedas quedan registradas, son rastreables y cuentan con un comprobante. Bitcoin, como les mencionaba, es un tipo de criptomoneda, pero no es la única. Es la más conocida porque fue la primera en crear. Lo que también fue revolucionario con el Bitcoin y con este paper que se presentó en el año 2008 es que se logró resolver dos cuestiones fundamentales para que una moneda digital pueda reemplazar al dinero físico, que es el anonimato y evitar el doble gasto.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a un kiosco y compro algo con un peso argentino, la persona no sabe cómo me llamo, o sea, no necesita saberlo. Intercambiamos, hacemos la transacción, yo me voy y él se queda con el dinero. Y evito el doble gasto porque yo al haber usado ese dinero, haberlo consumido, no lo puedo volver a gastar. Bueno, con las intentos de monedas criptográficas, o mejor dicho, digitales, eran dos cuestiones que se debían resolver: el anonimato y evitar el doble gasto. Y con este sistema de criptografía se ha logrado poder cumplir con estas dos cuestiones fundamentales para que pudiera ser un posible reemplazo de las monedas de curso legal o fiat, como se las denomina. Entonces, bueno, ahora estamos en condiciones, habiendo definido las monedas fiat y las criptomonedas, establecer diferencias. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales diferencias que tienen las criptomonedas a diferencia de las monedas de curso legal? Son descentralizadas y no están reguladas por ninguna nación ni ningún banco central. En este punto, por ejemplo, podemos mencionar la República Argentina, que el Banco Central indicó ya en el año 2014 que las criptomonedas no son reconocidas como monedas de curso legal. Por lo tanto, al no estar reguladas por ninguna nación, ningún gobierno, el valor lo sostienen por el consenso de los usuarios, por el valor que le dan los usuarios. Otra de las diferencias es que este ecosistema financiero descentralizado no hay una entidad que dicte las normas, sino que son los usuarios de las criptomonedas los que pueden realizar propuestas de mejoras del protocolo. Al haber consenso, cuando se llega a un consenso, se aplica la criptomoneda. No se rigen por la política monetaria de ningún país, ningún gobierno, y quedan registradas, como mencionamos, en esta gran base de datos compartida y completamente trazable que se llama blockchain o cadena de bloques. Bueno, para desarrollar un poco más este concepto de la minería, que es una parte importante de todo este desarrollo de las criptomonedas, los mineros se les denomina así como una forma, imagino, de emular a los mineros que buscaban oro en otros tiempos en las minas o otros metales preciosos. Bueno, en este caso los mineros de criptomonedas son los que confirman y legitiman las transacciones realizadas y las difunden para que la red las registre. Resuelven estos enigmas criptográficos necesarios para concretar una operación, por ejemplo, como pasa el caso del Bitcoin. ¿Qué es minar criptomonedas en definitiva? Es aportar potencia de procesamiento a la computadora para que los cálculos y la verificación necesarios para una transacción en este tipo de activos se completen de forma más eficiente y más rápida. ¿Cuál es la compensación que reciben los mineros por este trabajo? Bueno, en parte por criptomonedas de las que salen al mercado, o sea, como mencionábamos en la filmina anterior, cuando hay consenso de los usuarios, se mejora el protocolo, se crea una nueva criptomoneda, bueno, ellos reciben como parte de pago también monedas de las que se ponen a disposición en el mercado y reciben también comisiones por las transacciones que se van realizando. Bueno, en este punto, ¿por qué se piensa a las criptomonedas como un posible resguardo de valor? Porque por todo lo que venimos mencionando, de que no están reguladas por ningún gobierno en particular y no hay ningún banco central que establezca su emisión, surgen como una alternativa de inversión o de uso para transaccionar ante la desvalorización de otras monedas o incluso de otros activos financieros como pueden ser acciones, bonos, ya sean locales o internacionales. Acá me pareció interesante resaltar un artículo del diario Ámbito del 11 de mayo de este año, de 2020, donde indica que alcanzó un valor de activos de $1.000 millones.
cuando en diciembre del 19, o sea, a esa fecha habían pasado apenas 5 o 6 meses, no superaba los 500 millones. O sea, en apenas casi 6 meses duplicó el monto de depósitos de activos en criptomonedas. Y esto es importante de destacar porque el incremento del volumen es un medidor de confianza de los individuos en todo el mundo que están buscando acceder a un dinero más eficiente, inclusivo y transparente. Y ven que es una tendencia que no para de crecer. Por eso es algo que no podemos dejar de observar como profesionales, de prestar atención y de involucrarnos cada vez más, porque tanto personas humanas como personas jurídicas están empezando a transaccionar cada vez más con monedas, con criptomonedas, o inclusive pueden ser ellos quienes minen. Entonces son diversas las actividades que se están presentando y que tenemos que estar capacitados al respecto. ¿Por qué se ve en definitiva este incremento impresionante en depósitos en criptomonedas y que se espera que es una tendencia en alza? Porque las personas tienen en todo momento el control de sus propios activos y esto les da seguridad. Entonces, ante un mundo cambiante, donde estamos justamente viviendo una situación de mucha inseguridad en muchos aspectos, no solo en lo económico, también en lo social, en lo sanitario, nos hace pensar y repensar un montón de situaciones de nuestra vida cotidiana, que algo nos aporte seguridad en estos momentos aumenta la confianza de cualquier usuario. Bueno, entonces, llegados a este punto, podemos ya mencionar algunos aspectos contables. En realidad hay muchos aspectos que se pueden considerar en las criptomonedas. Podemos ver aspectos contables, impositivos, legales, cambiarios. Y como mencionaba anteriormente, tanto desde el punto de vista de persona humana como de persona jurídica, si realiza nada más transacciones con criptomonedas o si lo utiliza, como estamos presentando en este caso, como un resguardo de valor, va a haber diferentes concepciones. En lo que es contable, y como mencionaba antes, como para el Banco Central de la República Argentina no son monedas de curso legal, si bien al momento no hay ninguna norma específica que trate, norma contable, que trate sobre la contabilización de las criptomonedas, creemos entonces que pueden ser considerados inversiones o incluso bienes intangibles. Depende la mirada que tenga la persona o la empresa respecto a las criptomonedas. En cambio, bueno, sabemos que las monedas de curso legal, ya sea pesos o moneda extranjera, lo incluimos dentro de lo que es el rubro efectivo o caja y bancos. Y algo que no es menor, esta actividad de minería, que es un servicio que se presta, bueno, lo vamos a reconocer como tal. O sea, como mencionamos, va a haber un nuevo jugador, un nuevo prestador de servicios que está cobrando en criptomonedas. Lo que también va a resultar interesante es la evaluación. Hay veces que estas criptomonedas tienen mucha volatilidad porque responden a otros criterios, pero tenemos la posibilidad de acceder a una evaluación a un momento determinado, por ejemplo a la fecha de cierre de estados contables, y esto nos va a permitir poder registrarlas acorde nos indican las normas contables. Otro tema, más allá de los aspectos contables, o mejor dicho, relacionado con los aspectos contables, son los contratos inteligentes. En inglés se denominan smart contracts y son una potencialidad de la blockchain. ¿Por qué parece también muy interesante presentarlo en este punto de los aspectos contables? Porque en contabilidad siempre nos regimos también por la posibilidad de contar con documentación respaldatoria. Entonces, un contrato inteligente va a ser seguramente documentación respaldatoria de muchas transacciones.
¿Qué es un contrato inteligente? Es un contrato que es capaz de ejecutarse y cumplirse por sí mismos de manera autónoma. Entonces no hay intermediarios ni mediadores, y al no ser escrito, o sea, no se deja escrito, no es verbal, en ningún lenguaje de los que hablamos, evita problemas de interpretación. Entonces los contratos inteligentes tienen códigos informáticos, los scripts en inglés, que son escritos con lenguajes de programación, siendo los términos del contrato puras sentencias y comandos en el código que los forman. Entonces, el contrato inteligente va a tener validez sin depender de autoridades, pero sí va a tener validez por su propia naturaleza, porque es un código visible para todos y no se puede cambiar, porque al existir la cadena de bloques, lo que permite es el carácter descentralizado, inmutable y transparente. Entonces, es otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos también de las criptomonedas, y en este caso como resguardo de valor, porque vamos a ver que estamos además asumiendo un contrato, y este contrato, otra vez como mencionaba, nos va a dar seguridad por la propia forma de estar instrumentado, por su propia naturaleza. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante esta presentación. Si tienen alguna duda o consulta, les dejo mi mail, y desde ya agradezco a todas las autoridades por la participación en esta nueva en este nuevo Congreso Internacional de Economía y Gestión, y en esta oportunidad, bueno, participar de esta manera, en forma virtual, dadas las circunstancias, pero que bueno, es un lindo desafío que quedará por siempre en nuestra memoria. Muchas gracias.